Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe es uno de los dones que el Señor ha querido colocar e imprimir en nuestro corazón de una forma indeleble en la vida de cada uno de nosotros desde el bautismo. Por eso también la fe es una de estas virtudes teologales que no solamente hemos recibido, sino que todos los días tenemos que buscar la forma, la manera para poder hacer crecer en la vida nuestra. Yo recuerdo en una homilía, en alguna oportunidad, cuando yo les dije que la fe no se puede perder. Y la fe no se puede perder porque la fe es una de las virtudes infusas. Es decir, que todos nosotros tenemos ese don de la fe, esa virtud teologal está marcada, está sellada. Y es algo que nosotros no podemos borrar. Es nosotros algo que no podemos quitar. ¿Qué es lo que sí le pasa a la fe? Que si usted no la alimenta, si usted no la fortalece, la fe se debilita. Y es así. Cuando usted empieza a ver esos combates que pueden existir constantemente en nuestra vida, cuando vienen las situaciones mucho más difíciles y complejas, las personas empiezan a decir: yo estoy como perdiendo la fe. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros le damos como esa importancia a todos esos embates de la vida, a esas situaciones, y es donde nosotros permitimos que la duda entre en el corazón nuestro. Y que nosotros no veamos, sobre todo que no veamos el actuar de Dios, que en la fe de cada uno de nosotros se realiza, porque es el actuar de Dios que se realiza todos los días en la vida nuestra. Pero nosotros no vemos, nosotros no escuchamos, nosotros no entendemos. Y como nosotros no vemos, como no escuchamos y no entendemos, es mucho más fácil pues pedirle, así como escuchamos en el Evangelio, pedirle al Señor un signo para poder creer en Él. Y eso lo expresan muchos: Señor, muéstrame esto, y si tú me lo muestras, entonces sí voy a creer. Si en esta situación tú actúas, ahí sí voy a creer. Pero si el Señor tiene un actuar diferente, ahí es donde nosotros entramos en esa crisis, y por eso decimos: yo como que estoy perdiendo la fe. En este día el Señor le responde, como escuchábamos en el Evangelio del día de hoy. Le responde el Señor frente a esta solicitud: danos un signo para poder creer. Y el Señor responde: a esta generación no se le va a dar más signos. Tomó la barca y atravesó al otro lado de la orilla. Hermanos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque es que la presencia del Señor era el signo más grande y extraordinario. El que Jesús estuviera ahí era el signo más grande con el cual Dios estaba manifestando su amor, no solamente a ellos, sino a toda la humanidad. Pero es como todo: nosotros no vemos a Jesús en la vida, no escuchamos su voz, no entendemos su presencia. Queremos seguir
pidiendo signos. Esta generación muchas veces incrédula, escéptica, esta realidad y esta generación que no quiere creer, que quiere solamente pruebas completamente inmanentes para poder creer, pero no vemos con los ojos de Dios, no entendemos con el pensamiento de Dios, no somos capaces, de escuchar lo que el Señor también manifiesta todos los días de nuestra vida. Si uno tuviera una sensibilidad espiritual, si ustedes y yo tuviéramos una sensibilidad espiritual, miren, desde el primer momento en que despertáramos, estaríamos viendo constantemente los signos de Dios para con nosotros. Pero como no es lo que yo quiero, como no es lo que yo deseo para mí, es más fácil entrar en duda y es mucho más fácil entrar en una crisis de fe o de decir que yo no creo, o ya estoy perdiendo la fe, o ya perdí la fe. La invitación de la palabra de Dios en este día para nosotros es seguir en este camino de adhesión a Cristo y de fortalecimiento en la fe. La súplica que hoy le podemos hacer al Señor es que nos dé una sensibilidad para poder ver los signos que desde el primer momento en que despertamos, el Señor nos está mostrando de su existencia y de su permanencia en nuestra vida. La súplica en este día es decirle al Señor: yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo, Señor, ilumíname cómo puedo fortalecer mi fe. Ayúdame a descubrir con mis propios ojos, a descubrir con mi propio entendimiento, con mis propios oídos, todo tu actuar en mi vida, en mi historia personal y en la historia de mi familia. Dios todos los días está escribiendo en nosotros, todos los días está actuando en nosotros. Dios se sigue manifestando todos los días en nuestra existencia, pero necesitamos tener esta sensibilidad para poder descubrir este actuar de Dios y poder fortalecer cada día nuestra fe. La palabra de Dios es un alimento para la fe. La Eucaristía en la mesa del altar es alimento para nuestra fe. La práctica de la caridad es una forma de ver en el hermano que sufre, triste, el que está discriminado, marginado, lacerado por esta sociedad. Ahí también en el rostro de ese hermano también Dios está y Dios se manifiesta. Supliquémosle esta sensibilidad al Señor para que nuestra fe en Él pueda crecer cada día. Así sea.